Buenas noches, bienvenido a nuestro canal de Profe Frank. El día de hoy vamos a estudiar problemas asociados con lo que se respecta a la calorimetría. En este caso, tenemos que tener en cuenta de que hay problemas complejos que podemos abordarlos desde un punto de vista simple como de un punto de vista complejo. En este caso, tenemos problemas en los cuales estudiamos la transmisión de calor eh, entre 3, 4, 5, 6 cuerpos. Siempre nos vamos a basar en la ley cero de la termodinámica, que nos garantiza que el calor perdido por un sistema, ¿correcto?, es igual a el calor ganado por el otro. Ahora bien, la modificación es válida desde un punto de vista matemático porque en realidad deberíamos decir que el calor ganado por un sistema es el negativo al calor perdido por otro. Esa va a ser nuestra premisa y con esa teoría es como vamos a desarrollar y vamos a resolver nuestros problemas. En el presente problema, como tú puedes leer ya, tenemos a tres cuerpos. Los cuerpos son A, B y C. Son tres metales diferentes, cuyas masas son 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, respectivamente. Sus temperaturas respectivas son 10 grados Celsius, 20 grados Celsius y 30 grados Celsius, y sus calores específicos también en forma respectiva son 0.1, 0.2 y 0.3, cada uno en su unidad que es caloría por grado, por gramo por grado Celsius. Me preguntan calcular la temperatura de equilibrio que tendría la mezcla de estos metales. Muy bien, como tú puedes observar, aquí he hecho un pequeño gráfico en el cual he escrito a los tres cuerpos, el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. Claro, al cuerpo A lo he llamado el cuerpo 1, al cuerpo A, B lo he llamado cuerpo 2 y al cuerpo C lo he llamado cuerpo 3. No hay ninguna diferencia en cuanto a esa elección. Lo cierto es que me dan las masas de cada uno de ellos, las temperaturas de cada uno de ellos y los calores específicos también de cada uno de ellos. Y debo determinar, cuando yo los junto a todos ellos en un sistema, cuál sería la temperatura de equilibrio de ellos. Ahora bien, entonces voy a insertar en orden las masas de cada uno de ellos, después los calores específicos y sus respectivas temperaturas. Entonces, este será el cuerpo 1, cuya masa me dicen que es igual a ver, veamos, la primera masa es 100 gramos. Por eso también los he puesto de un tamaño apropiado para asumir de que el más grande le corresponde masa más grande, al más pequeño le corresponde masa más pequeña. Entonces, la masa del primer cuerpo me garantizan o me dicen que es 100 gramos. 100 gramos. Ahí lo tenemos entonces, 100 gramos. Permítanme extender esto. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. La masa del primer cuerpo es 100 gramos. Ahora bien, también me dan la masa de los otros dos cuerpos. Del otro es 200 gramos y del otro es 300 gramos. Entonces lo tenemos así. La masa del segundo cuerpo, en este caso sería la masa del cuerpo 2 o la masa del cuerpo B, como quieras verlo, 200 gramos. Ahora, la masa del tercer cuerpo. La masa del tercer cuerpo es 300 gramos. Masa 3, así lo vamos a expresar. Masa 3 es 300 gramos. Tenemos las tres masas, ¿correcto? Ahora podemos decir, como ya tenemos las tres masas, ahora agregamos las tres temperaturas de los tres sistemas. Entonces acá sería, permíteme por favor, y tendría la temperatura del primer sistema. La temperatura del primer cuerpo es 10 grados Celsius, del segundo cuerpo 20 grados Celsius y del tercer cuerpo 30 grados Celsius, porque me dicen en forma respectiva. O sea, al de 100 gramos le corresponde una temperatura de 10 grados Celsius. Ahí lo tenemos entonces. 10 grados Celsius, ¿correcto? Sí.
lo colocamos acá. Su temperatura es 10 grados Celsius. Vamos a la temperatura del segundo cuerpo. Del segundo cuerpo, o sea, del cuerpo 2, su temperatura respectiva es 20 grados Celsius. Lo escribimos acá. Temperatura 2, 20 grados Celsius. Y vamos al tercer cuerpo, cuya temperatura 3 será 30 grados Celsius. Temperatura 3 será 30 grados Celsius. Ahí lo tenemos entonces. 30 grados Celsius, tal como tú puedes observar ahí. ¿Perfecto? Sí. Solamente nos falta escribir los calores específicos. En calorías por gramos por grado Celsius, de cada uno de ellos, en ese orden es 0.1, 0.2 y 0.3. Por lo tanto, vamos a escribir esos calores específicos. El calor específico del primer cuerpo, vamos a escribir acá. Calor específico 1. Sería entonces calor específico 1. Eso es igual a, de acuerdo a lo que me están diciendo, 0.1 o 0,1, que es equivalente. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Y lo asociamos ¿a quién? Al primer cuerpo. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahora sería el calor específico del cuerpo 2. Calor específico del cuerpo 2, que, de acuerdo con el dato, es 0,2. Acá lo asociamos. Calor específico del segundo cuerpo, 0,2. Y finalmente, el calor específico del tercer cuerpo. El calor específico del tercer cuerpo es calor específico 3, 0,3. De acuerdo a los datos que me están dando. Ya, tengo entonces los calores específicos, tengo las masas y tengo las temperaturas de todos ellos. Con todos estos datos voy a encontrar la temperatura de equilibrio. Ahora, tengo que ser muy cuidadoso en encontrar la zona donde va a quedar la temperatura de equilibrio. Si tú te das cuenta, hay dos posibilidades. Que el calor de cuando yo junto a los tres cuerpos, ¿correcto? Que están a 10 grados, 20 grados y 30 grados, como tú puedes observar, existe la posibilidad de que la temperatura de equilibrio, la temperatura que van a tener los tres cuerpos, al final, al ponerlos en contacto, puede quedar entre 10 grados Celsius y 20 grados Celsius. O sea, puede quedar en esta zona. O puede quedar entre 20 grados Celsius y 30 grados Celsius. Es decir, en esta zona. La pregunta será entonces, ¿cómo hago para determinar esa situación? Bueno, lo haces de forma muy simple. ¿Y cuál es esa forma simple? Bueno, tú dices, bueno, ¿cuál es el cuerpo más caliente? 30 grados Celsius. ¿Sí? Ahí está el cuerpo 3, a 30 grados Celsius. ¿Qué masa es la más abundante? ¿La masa caliente o la masa fría? Porque la masa fría será la que corresponde a la temperatura más fría. La temperatura es 10 grados Celsius, ¿correcto? La masa fría es 100 gramos. Acá tengo una temperatura caliente de 30 grados Celsius con 300 gramos. O sea, que hay más sustancia caliente que sustancia fría. Entonces, por sentido común, la temperatura de equilibrio debe estar más cerca a la temperatura caliente. ¿Por qué? Porque hay más masa caliente. Hay más masa caliente. Por ejemplo, si tú tienes un litro de agua que recién ha hervido a 100 grados Celsius, le echas un cubito pequeño de hielo, apenas si notarás la diferencia de temperatura que se va a producir, porque el cubito pequeño tiene una temperatura, bueno, si bien es cierto, está a 0 grados Celsius, pero es un cubito, tiene una masa muy pequeña, mientras que un litro de agua tiene 1000 gramos de agua, ¿correcto? 1000 gramos de agua y se encuentra a temperatura bastante alta. Entonces, como acá tengo 300 gramos de este material a 30 grados Celsius, hay más material caliente que material frío. Entonces, es evidente que la temperatura de equilibrio debe quedar entre 20 y 30 grados. Ahora bien, si nosotros en las ecuaciones que vamos a resolver resulta que, por ejemplo, cuando resuelvo, ¿no? 20 y 30 grados, me debería salir la temperatura de equilibrio entre 20 y 30 grados. Si no me queda entre 20 y 30 grados, o sea, si no me queda 26 grados, ni 24, ni 27, si no me queda una temperatura que no está en esa región, quiere decir que mi elección ha sido completamente errónea. ¿Cuál debería ser la zona? Esta de acá. Pero como yo te digo, el observar la cantidad de masa caliente y el observar la cantidad de masa fría me puede llevar a mí a hacer la elección
de que por acá, cerca de la masa caliente, ahí debe estar la temperatura de equilibrio. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a insertar esto y voy a llamar a eso temperatura de equilibrio. Y la voy a suponer que se encuentra en esta zona. Esa va a ser entonces la temperatura de equilibrio. Temperatura E. Lo voy a llamar así. Ya sabemos que esa es la temperatura de equilibrio. Muy bien. La llevas a su respectivo lugar. Ahí está la temperatura de equilibrio. Correcto. Entonces, como tú puedes darte cuenta, la temperatura de equilibrio está en este lugar, aquí. Aquí está la temperatura de equilibrio. Tú puedes darte cuenta de que 10 grados Celsius va a avanzar, ¿no? La temperatura 1, que estaba en 10 grados, va a llegar a la temperatura de equilibrio, o sea, va a subir su temperatura. Y si sube su temperatura, hay ganancia de calor. Este señor, de esta forma, ¿sí? Con una flecha indicando que está yendo desde T1 hasta la temperatura de equilibrio, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese calor que está ganando, yo lo voy a escribir como calor 1. ¿Por qué? Porque corresponde al cuerpo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo llamo a ese calor 1. Y recuerda que es un calor ganado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está yendo de 10 grados Celsius hasta la temperatura de equilibrio, que es superior a ella. Ahí está entonces. Tenemos entonces el calor 1. Ahora veamos. El cuerpo 2 se encuentra a 20 grados Celsius, ¿correcto? Y va a subir su temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, quiere decir que el cuerpo 2 también gana calor. Lo podemos dibujar también de esa forma. ¿Está yendo para acá? Ahí está, ¿correcto? ¿Sí? Lo señalamos con una flecha que indica que lógicamente está ganando calor. Pongámoslo de color morado. Entonces, ese calor morado será el calor del cuerpo 2. Entonces, utilizo también esta plantilla y lo escribo acá. Tendré entonces calor 2. Pero lo señalé de color morado. Por lo tanto, a esto también lo sombreo de morado. ¿Listo? Ahí está. Ese sería el calor 2. ¿Ok? Ahora, podemos ver que el cuerpo 3, que se encuentra a 30 grados Celsius, va a disminuir su temperatura, porque tiene 30 grados Celsius y va a ir bajando, 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 hasta que llegue a esta temperatura de equilibrio. Es decir, el cuerpo 3 va a perder calor, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si él pierde calor, porque va a haber una disminución de temperatura, será así el tratamiento para él, ¿no? Ahí está, mira, está yendo así. Hasta la temperatura de equilibrio. Y lo señalo también con una flecha para indicar que ese fue el camino que se siguió. Lo señalo, ¿qué te parece? Con color verde. ¿Sí? Ahí está. Entonces tú dirás, ya, el calor 2 se ganó, el calor 1 se ganó, pero este calor, al cual voy a llamar calor 3, es el calor que se perdió. Ahí está, entonces lo tengo allí. Este será entonces el calor 3. Por lo tanto, planteo mi ecuación, la ley que determina el equilibrio térmico. Entonces yo planteo, por equilibrio térmico, plantearé la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que la ecuación fundamental de este estudio es esta, ¿no? El del equilibrio térmico, la cual me dice que el calor ganado, a ver, vamos a escribirlo acá, el calor ganado es igual a ¿quién? Es igual a menos el calor que se pierde, o sea, menos el calor perdido. Así de simple. Calor perdido, menos el calor perdido. Lo tenemos ahí, claramente. Muy bien. Entonces veamos qué es lo que sucede. A ver, los cuerpos que ganan calor, como tú puedes observar, son el cuerpo 1, porque va de 10 grados Celsius hasta la temperatura de equilibrio, y el cuerpo 2, que va desde 20 grados Celsius hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, ellos dos son los que ganan calor. Por lo tanto, en esta ecuación yo puedo reemplazar lo siguiente. Veamos. Calor ganado se descompondrá como
¿Quiénes son los cuerpos que ganan calor? El cuerpo 1 más el cuerpo 2. O sea, el calor ganado será el calor ganado por el cuerpo 1 más el calor ganado por el cuerpo 2. ¿Correcto? Ahora, puedo observar acá que el que pierde calor es el cuerpo 3. Por lo tanto, el calor perdido será el calor perdido por ¿quién? Por el cuerpo número 3. Ok. Ahora, recordando nuestra ecuación, una ecuación muy importante. Tenemos acá, dejemos un ratito ahí en espera, lo podemos poner de amarillito. Sabemos, ¿qué cosa sabemos? Sabemos esto. Sabemos que la cantidad de calor o calor, ¿correcto? Calor es igual ¿a quién? Esto permíteme corregirlo, por favor. Que calor es igual al producto de la masa del cuerpo multiplicado por quién? Por su calor específico y multiplicado por quién? Por la variación de temperatura. No lo voy a poner como variación de temperatura, sino lo voy a escribir como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces acá permíteme, por favor, acá hacer escribir eso. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Temperatura inicial. Eso se llama variación de temperatura y se escribe como triangulito de temperatura, ¿no? Así lo siempre lo hemos visto. Esta fórmula es importantísima, esta fórmula. Entonces, esta fórmula la voy a introducir acá, en este sistema que se encuentra aquí. O sea, por ejemplo, cuando yo vea calor 1, donde vea calor 1, voy a decir calor 1 es igual a masa 1 por calor específico 1 por temperatura final 1 menos temperatura inicial 1. Cuando yo diga calor 2, voy a decir calor 2, masa 2 por el calor específico 2, temperatura final 2 menos temperatura inicial 2. Y cuando yo hable de calor 3, hablaré de lo siguiente. Masa 3 por el calor específico 3, multiplicado todo eso por la temperatura final 3 menos la temperatura inicial 3. ¿Correcto? ¿Por qué crees que me dieron todo esto? Masa 1, calor específico 1, temperatura 1. Porque es ahí donde yo voy a utilizarlo. Entonces, reemplazando en esta ecuación, vamos a ver cómo sería el asunto. Reemplazando en esa ecuación. Reemplazando en la ecuación principal, tendríamos lo siguiente. A ver, la volvemos a escribir, ¿te parece? Pero ahora ya la corregimos. Quítale ese color amarillo que habíamos utilizado hace un momento. A ver, vamos a ver. Ayúdame, por favor. Entonces, el calor 1, con respecto a esta fórmula, será la masa 1, ¿por quién? Por el calor específico 1, por el calor específico 1, acá escribiré calor específico 1, multiplicado por quién? Por paréntesis, ¿está? Temperatura final 1 menos temperatura inicial 1. Temperatura final 1 menos temperatura inicial 1. Listo. Eso es el calor 1. Un tanto largo, ¿no? Como tú puedes darte cuenta. Un tanto largo. Sí, es un poco largo, pero, esto es temperatura inicial 1. Ahí está. Ese sería el formato para el calor 1. Y para el calor 2 será igualito. Acá lo reemplazas, pero solamente que en lugar de escribir en masa 1, vas a escribir masa 2. En lugar de escribir calor 1, pero calor específico 1, vas a escribir calor específico 2. En vez de escribir temperatura final 1, vas a escribir temperatura final 2. Y en vez de escribir temperatura inicial 1, vas a escribir temperatura inicial 2. Hago lo mismo acá, porque el calor 3 también ocurrirá lo mismo. Bien, en vez de escribir masa, como estoy en el calor 3, en vez de escribir masa 1, escribiré masa 3. En vez de escribir calor específico 1, escribiré calor específico 3. En vez de escribir temperatura final 1, escribiré temperatura final 3.
En vez de escribir temperatura inicial 1, escribiré temperatura inicial 3. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar todos los datos que me han dado. Vamos al ataque entonces. A ver, vamos. La masa 1, acá está. Recuerda, la masa 1 es 100, el calor específico 1 es 0.1 y la temperatura 1, o sea, la temperatura inicial 1 es 10. Y fíjate, ¿cuál sería la temperatura final de 1? Mira, el cuerpo 1 al inicio estaba en 10, al final sube. ¿A dónde va a ir? A temperatura de equilibrio. Ah, mira tú. El cuerpo 2 al inicio se encontraba en 20. ¿A dónde va a llegar? A la temperatura de equilibrio. El cuerpo 3 al inicio se encontraba en 30. ¿A dónde va a llegar? A la temperatura de equilibrio. O sea, las temperaturas finales del cuerpo 1, del cuerpo 2 y del cuerpo 3 va a ser siempre la temperatura de equilibrio. Y la temperatura inicial del cuerpo 1 será 10 grados Celsius. La temperatura inicial del cuerpo 2, 20 grados Celsius. Y la temperatura inicial del cuerpo 3, 30 grados Celsius. Ahí lo reemplazo. Ya, la masa 1 es 100. Calor específico 1, 0.1. ¿Te acuerdas? 0,1. Ahí está. Temperatura final 1. Acabamos de decir que la temperatura final 1 es la temperatura de equilibrio. ¿Correcto? Temperatura de equilibrio. ¿Cuánto es la temperatura inicial 1? Estaba en 10. Ahí está. Lo estoy reemplazando nada más. Continúo. La masa 2. Habíamos visto que era 200 gramos. El calor específico 2, 0,3. Perdón, 0,2, discúlpame. 0,2. La temperatura final 2. Todos los cuerpos tienen la misma temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio. Temperatura inicial 2, 20 grados Celsius. Listo. Vamos al cuerpo 3. La masa del cuerpo 3, 300 gramos. Calor específico 3, 0,3. Temperatura final 3, también temperatura de equilibrio. ¿Ves? Los tres. El cuerpo 1, su temperatura final es de equilibrio. El cuerpo 2, su temperatura final esté de equilibrio. El cuerpo 3, su temperatura final esté de equilibrio. Lo puedes ver claramente en la gráfica. Todos llegan a la temperatura de equilibrio. La temperatura inicial del cuerpo 3, 30 grados Celsius. Bueno, el problema prácticamente está resuelto. Solamente ahora es cuestión de realizar cálculos. Vamos a ver cómo vamos acá. Tendríamos lo siguiente. 100 por 0.1, 10. Correcto. 200 por 0.2, 2 por 200, 400. Con un decimal, 40. Tú lo puedes ir haciendo con una calculadora, no hay ningún problema. 200 por 0.2. Correcto. Acá, 300 por 0.3, 3 por 3, 9. Con 2 ceros, 900. Pero como hay un decimal, 90. Esto sería 90. Ahora realizamos, ¿no? Aplicamos la propiedad distributiva. A ver, ayúdame por favor. Apliquemos la propiedad distributiva. Sería este 10 que está afuera, ingresa a multiplicar a todos estos. Ingresa a multiplicar a la temperatura de equilibrio e ingresa a multiplicar al 10, ¿correcto? Y como ya ingresó, ya le puedo quitar el paréntesis. Veamos por acá. Listo. Acá lo mismo. Este 40 que está multiplicando afuera, por propiedad distributiva, puede ingresar a multiplicar a los elementos que se encuentran dentro de ese paréntesis. Temperatura de equilibrio por 40 y 40 por 20. Y como ya ingresó, le puedo quitar el paréntesis. Ahí está, le puedo quitar el paréntesis. Sigo por acá, hago lo mismo. Este menos 90 que está, ¿no es cierto? Este menos 90 que está multiplicando afuera, puede ingresar. Entonces sería, ahí está, ¿sí? Este menos 90 que está multiplicando afuera, puede ingresar, y ahí ingresa. Menos 90 por temperatura de equilibrio, menos por menos, eso será más. Acá me quedará más. Multiplicado lógicamente por el menos 90 que estaba acá. Ya está. Menos por menos, ahí está. Menos por menos me quedó más. Y como ya ingresó, le puedo quitar el paréntesis. El resto solamente es ya cuestión de ordenar la ecuación. A ver, veamos cómo queda este asunto.
Ya solamente sería cuestión de cálculo final. Y ordenar y resolver la ecuación. Entonces me queda 10 por temperatura de equilibrio, 10 temperatura de equilibrio. 10 por 10, 100. 40 por temperatura de equilibrio, 40 temperatura de equilibrio. 4 por 2, 8. Con dos ceros, 800. 40 por 20, 800. ¿Correcto? Menos 90 por temperatura de equilibrio, 90 temperatura de equilibrio. 9 por 3, 27. Con dos ceros, 2700. 2700. ¿Correcto? Listo. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es juntar. Juntar todos los valores de temperatura de equilibrio, porque eso es lo que me piden al final, ¿no? Bien. A ver, vayamos por aquí. Copiamos esta ecuación y la mandamos por acá. Tendremos entonces lo siguiente. Este menos 90, temperatura de equilibrio, está restando, ¿correcto? Va a pasar a sumar. Entonces pasa a sumar acá. Más ese valor. Muy bien. Borramos. Ha pasado a sumar. Este menos 100 que está restando va a pasar sumando como más 100. ¿Ok? Este menos 800 que está restando va a pasar sumando como más 800. Ok. Reduzcamos esta ecuación. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿no? 10 más 40, 50. ¿No? 10 temperatura de equilibrio más 40 temperatura de equilibrio, 50 temperatura de equilibrio. 50 temperatura de equilibrio más 90 temperatura de equilibrio, 140 temperatura de equilibrio. Esto me queda entonces 140. Temperatura de equilibrio, ahí está. Ahí está. 10 más 40, 50, 50 más 90, 140. Acá sumemos. 100 más 2700, 2800. 2800 más 800, 3600. Escribimos entonces 3600 y ya lógicamente borramos todo esto porque ya realizamos la suma. Bueno, el problema ha terminado porque ya calculé la temperatura de equilibrio. El 140 que está multiplicando va a pasar lógicamente a dividir. Y vamos, dividamos entonces. Bueno, tú pasas a dividir y tendremos 3600 entre 140. Entre 140, perdón. Ahora sí, tomas tu calculadora y realicemos ese cálculo. Vamos a ver qué nos quedará entonces. Temperatura de equilibrio. Sería entonces 3600 entre 140. Eso nos queda 25,714. Trabajemos solamente con un decimal. 25,7. 25,7. ¿Qué cosa? 25,7. Fíjate. La temperatura está en grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius. Entonces esto debe ser 25,7 grados Celsius también. Ahí está. Entonces le asigno sus unidades. Porque tú sabes que en ciencia no podemos, ciencia no es matemática, ciencia es determinar valores, magnitudes, estudio de magnitudes, y toda magnitud debe tener una cantidad asociada con un sistema de unidades, en este caso grados Celsius. Esa es la respuesta. 25,7 grados Celsius. Veamos si es correcto. 25,7 es mayor que 20, correcto. Es menor que 30, correcto. Entonces mi elección fue la correcta. ¿Te acuerdas que en un principio me costó a mí decir en qué región debe estar la temperatura de equilibrio? Ahora ya puedo observar con toda certeza en qué región debe estar esa temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio está precisamente en este punto, ¿correcto? 25,7 grados Celsius. Y eso es lo que y esa es la temperatura de equilibrio que se logrará cuando combinas estas masas que tienen estos calores específicos y tienen estos valores de temperatura. Muy bien. Continuemos con otro problema. Veamos acá. Dice, tres esferas de radios R, 2R y 3R, cuyas temperaturas son 10 grados Celsius, 10 grados Celsius, o sea, ¿no? Es evidente respectivamente, esa palabra es mágica. Me dicen que a la que tiene radio R
le corresponde 10 grados Celsius. A la que tiene radio 2R le corresponde 10 grados Celsius. O sea, ambos, el de radio R y el de radio 2R, están a 10 grados Celsius. Mientras que el que tiene radio 3R está a 20 grados Celsius. Por eso es que, como tú observarás en el dibujo que acompaña a la solución de este problema, he colocado a la esfera de radio R y a la esfera de radio 2R, las he colocado juntas por una sencilla razón, porque ambas están a la misma temperatura. Están a la temperatura de 10 grados Celsius. Ahí está, R 10 grados Celsius, 2R a 10 grados Celsius. ¿Correcto? Listo. Entonces tendré lo siguiente, ¿no? Y lógicamente la otra está a 20 grados Celsius, está muy poco, más allá, tiene una temperatura más alta. Dice, se ponen en contacto, ¿no? Son puestas en contacto, determinar la temperatura de equilibrio. Si las esferas son del mismo material, es decir, si esta esfera es de cobre, la otra es de cobre, la otra es de cobre. Si esta es de aluminio, la segunda es de aluminio, la tercera es de aluminio. Si esta es de plata, la segunda es de plata y la tercera es de plata. O sea, son del mismo material, ¿correcto? Son del mismo material. Determinar la temperatura de equilibrio si las esferas son del mismo material. Despreciar el calor cedido al medio ambiente. Despreciar el calor cedido al medio ambiente. Muy bien, eso implica otra situación. Ahora, vamos a colocar los datos. Pero yo sé de que el calor depende de la masa. Nunca me debo olvidar esta ecuación. La voy a copiar ahí también, para tenerla presente. Esta fórmula de transferencia de calor, o en todo caso, que nos da el calor, es fundamental para entender de qué estamos hablando. Como tú observarás, la masa es necesaria, pero acá no me dan las masas. Me están dando los radios. La pregunta es, ¿y ahora qué cosa hago? ¿Ahora qué cosa hago? ¿No? Pero para eso, tú puedes decir lo siguiente, ¿no? Tú puedes plantear, no tengo la masa, pero sí, conociendo el radio de la esfera, puedo conocer su volumen. Conociendo el radio de esta esfera, puedo conocer su volumen. Conociendo el radio de esta esfera, puedo conocer el volumen. Bueno, pero el volumen no es masa. Pero debo recordar que hay un concepto que yo debo dominar, la densidad. La densidad es el cociente entre la masa y el volumen. O sea, si yo tengo la densidad de un cuerpo, esa densidad se define como la masa del cuerpo dividido entre el volumen. Y como los tres cuerpos son del mismo material, acá lo dicen bien claro, ¿no? Determinar la temperatura de equilibrio si las esferas son del mismo material. Si son del mismo material, como te dije, si esto es cobre, el otro es cobre y el tercero es cobre, entonces los tres tendrán la misma densidad, dado que son el mismo material, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Voy a verlo de ese punto de vista. A ver, ayúdame. Entonces, que este sea el cuerpo 1, este sea el cuerpo 2 y este sea el cuerpo 3. Por lo tanto, empiezo planteando lo siguiente. Respecto, utilizando el concepto de densidad, utilizando el concepto de densidad, el concepto de densidad, coma, tendremos lo siguiente, a ver. Tendremos, a ver, veamos acá. La densidad del cuerpo 1 debe ser igual a la densidad del cuerpo 2 y debe ser igual a la densidad del cuerpo 3. Eso lo planteo acá. Entonces, yo escribo así. Escribo de la siguiente manera. Utilizando el concepto de densidad. Lo voy a escribir así, entre paréntesis, densidad. Eso es densidad, D mayúscula. Entonces yo puedo decir que como se trata del mismo material, la densidad del cuerpo 1, eso deberá ser igual ¿a quién? A la densidad del cuerpo 2. Y eso será igual ¿a quién? A la densidad del cuerpo 3. Eso será igual a la densidad del cuerpo 3. Correcto. Y como las tres son iguales, eso es igual a D. Así lo voy a especificar. Entonces, esto es bien, debe ser entendido. La densidad del cuerpo 1, la densidad del cuerpo 2, la densidad del cuerpo 3, puesto que se tratan del mismo material, son iguales, ¿no? Utilizando el concepto de densidad, tendremos que, como los tres cuerpos, como
los tres cuerpos son del mismo material, entonces eso implica que la densidad del primer cuerpo es igual a la densidad del segundo cuerpo y es igual a la densidad del tercer cuerpo. Muy bien, vámonos acá. Ahora, ¿cómo se define la densidad? Sabemos que la densidad se define como densidad es igual a ¿qué? Es igual a masa entre volumen. Es igual a la masa entre el volumen. Correcto. Es decir, la densidad 1, vamos a utilizar esta fórmula, si lo queremos ver desde ese punto de vista, tendremos que la densidad, esto mandémoslo para acá, para hacer una serie de operaciones, que la densidad del cuerpo 1, la densidad del cuerpo 1 debe ser igual a ¿quién? A la masa del cuerpo 1, a la masa del cuerpo 1. ¿La masa 1 es importante? Sí, porque interviene en el calor, recuerda eso. A la masa 1 dividido entre el volumen del cuerpo 1. Entre el volumen del cuerpo 1. Aquí lo voy a escribir. Volumen del cuerpo 1. ¿Cómo será ese asunto? ¿Cómo se dilucida? Vamos a ver. Entonces, veamos. Por acá una flechita. Permíteme, por favor. Ahí está. Entonces, la densidad 1, acabamos de decir que es D. Entonces escribimos en lugar de densidad 1, D. Esto es igual a slash la masa 1, ahí está, dividido entre el volumen 1. Pero el volumen 1 es el volumen de una esfera. Y yo sé que el volumen de una esfera es la siguiente ecuación. 4 tercios de pi, 4 tercios de pi multiplicado por el radio 1 al cubo. Por el radio número 1, elevado a ¿cuánto? Todo eso elevado al cubo. No debo de olvidarme de esa fórmula. Siempre el volumen de una esfera es 4 tercios de pi, y en este caso, como estamos hablando del cuerpo 1, por el radio 1 al cubo. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo será esto? A ver, reemplaza. Vuelvo a escribir todo esto. Y vamos a hacer mi reemplazo aquí. ¿Te parece? Ahí lo tenemos. Masa 1, 4 tercios de pi. Pero el radio 1, si tú ves el cuerpo 1, su radio es R. R al cubo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Lo único que voy a hacer es pasar a multiplicar. Voy a pasar a multiplicar. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la densidad. Entonces me quedará que la masa 1 es igual a, voy a escribirla por acá. La masa número 1 será igual a ¿quién? Será igual a, aquí está D. Eso está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces será esta parte que está abajo, esto que está abajo, pasa a multiplicar. Ahí está. 4 tercios de pi por radio al cubo, multiplicado por ¿quién? Por D. Entonces, tal como tú puedes observar, ya tengo la masa 1. La masa 1 es esta. Esa es la masa 1. Es importante tenerla presente porque la vamos a utilizar. Ahí está la masa 1. Hago lo mismo que te parece para el cuerpo número 2. Entonces, de acá, ya no sería densidad 1, sino sería densidad 2. Eso sería masa 2 dividido entre el volumen 2. Pero habíamos visto que la densidad 2 es D. Entonces también le ponemos D. Acá será masa 2. Y como es una esfera, será 4 tercios de pi por el radio 2 elevado al cubo. ¿Te parece? Muy bien. Aquí será entonces masa 2, 4 tercios de pi por... Pero ¿cuánto es el radio 2? Observa. El radio 2 es 2R. O sea, el radio 2 es, este número queda, paréntesis, 2R, pero 2R ¿quién? 2R al cubo. Entonces, esto me quedará así. Esto será igual a... Bueno, arriba definitivamente me va a salir lo mismo, ¿no? A ver, ayúdame acá. Lo escribo así. Veamos aquí. Masa 2. Ya. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 2 elevado al cubo es 8. Y R al cubo, muy bien,
es R cubo, ¿no? R al cubo, me queda R al cubo. Entonces esto me queda 8R al cubo. 8R al cubo. Cuando yo lo elevo al cubo, todo este valor 2R elevado al cubo me va a quedar de la siguiente manera. A ver, lo escribo así. Como, si quieres, no con esto, discúlpame acá. Vamos a colocar un paréntesis. Y todo eso me queda como 2 al cubo, eso es 8. Y R al cubo, aquí lo escribo como R al cubo. R al cubo. Con lo cual, podré yo decir que la masa 2, a ver, que la masa 2 será igual a todo este número, va a pasar a, todo este número que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a D. Lo copio y tendré lo siguiente. A ver, entonces, veamos por aquí. Entonces, la masa número 2, la masa número 2 será igual a ¿quién? Será igual a todo este valor, 4 tercios de pi por 8R cubo, multiplica a D. Entonces me queda de esta forma. Y todo eso multiplicado por D. Con lo cual, acabo de encontrar ¿quién? Acabo de encontrar la masa 2. Así como tenía la masa 1, ya tengo la masa 2. Hago lo mismo ahora para el cuerpo número 3. Entonces tendré todo esto. Como tengo esta plantilla, la utilizo. Pero ahora es con el cuerpo 3. Ahí está. Entonces será la densidad 3 es igual a la masa del cuerpo 3 dividido entre el volumen del cuerpo 3. La masa 3, densidad 3, ya sabemos que es E, porque habíamos dicho que densidad 1 era igual a densidad 2, era igual a densidad 3, todo igual a D. Ahí lo puedes tú apreciar claramente. ¿Correcto? Bien, aquí, el volumen 3 será 4 tercios de pi por radio 3 elevado al cubo. Ahora, el radio 3, ¿cuánto es? El radio 3 es 3R. Entonces acá será, lo reemplazas. El radio 3 es 3R. 3R al cubo. Esto es masa 3. Y acá también masa 3. Muy bien. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. 3 por 3 por 3. Y R al cubo, 27R cubo. Por lo tanto, la masa 3 será este número que está dividiendo, pasa a multiplicar a D. Será 4 tercios de pi por 4 tercios de pi por 27R cubo. Ya no será 8, sino acá será 27. R cubo multiplicado por ¿quién? Por D. Jóvenes, observen, tenemos la masa 1, tenemos la masa 2 y tenemos la masa 3. ¿Tenemos la temperatura 1? Sí. La temperatura 1 del primer cuerpo, estas dos temperaturas son 10. Y esta temperatura que se encuentra acá es 20. Entonces acá podemos escribir, insertemos una etiqueta. Ahí está. Entonces tendremos aquí claramente lo siguiente, ¿no? Que la temperatura 1, la temperatura del cuerpo 1, temperatura del cuerpo 1, es igual a la temperatura del cuerpo 2, dado que los dos están en contacto. Y acá me decían que los dos cuerpos tenían 10 grados Celsius, 10 grados Celsius. Por lo tanto, escribo, temperatura 1 es igual a ¿quién? A la temperatura del cuerpo 2. ¿Correcto? Y esa temperatura, las dos, son iguales a ¿cuánto? Son iguales a 10 grados Celsius. A 10 grados Celsius. Muy bien. Lo tengo ahí. Ya está. Listo. Ahí están las temperaturas de esos dos cuerpos. Temperatura del cuerpo 1 igual a la temperatura del cuerpo 2. ¿Pero qué más? Me dan la temperatura del cuerpo 3. La temperatura del cuerpo 3 es igual temperatura del cuerpo 3 es igual a ¿cuánto? Acá me lo dicen bien claro. La temperatura del cuerpo 3 es 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Aquí será 20. Y eso será acá. Temperatura del cuerpo 3. Fíjate, ya tenemos las temperaturas. Lógicamente, hay una temperatura de equilibrio por acá. Voy a escribirla. Por acá hay una temperatura
de equilibrio. Y esa será la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Está por acá. Entonces yo puedo observar que los dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, ganarán calor. ¿No es cierto? Yo veo que el cuerpo 1, que está acá, va a ganar calor. Entonces, porque está yendo desde su temperatura 1 hasta su temperatura de equilibrio. Ahí está. Lo señalo también siempre con una flecha. Ahí está. ¿Ok? Y tendré entonces que eso será el calor 1. Calor ganado, calor del cuerpo 1. Como está de color rojo, pues de color rojo lo escribo. Ahí vamos, por acá. Ahí está. Ese sería el calor 1, ¿correcto? Ahora, pero no solamente sucede eso. Yo veo que el cuerpo 2 también está a 10 grados Celsius y va a ganar calor. Va a ir desde acá hasta acá, ¿correcto? Lo señalo también con una flecha. Lo indico también con esto, ¿sí? Con el color respectivo. Y acá sería el calor ganado por el cuerpo 2. ¿Ok? Tendríamos entonces ahí calor ganado, pero ahora ya no por el cuerpo 1, sino por el cuerpo 2. Esto está de color morado. Pues de morado lo escribo. Ahí está, calor 2. Ahora, este cuerpo va a perder calor porque está a 20 grados Celsius y va a disminuir su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, lo planteo desde este punto de vista. Está perdiendo definitivamente calor, tal como tú puedes observar. Siempre con una flechita que señala ese proceso. Y eso será el calor 3. En este caso, calor perdido por el cuerpo 3. Para que se dé la temperatura de equilibrio, lógicamente. ¿Es de color verde? Sí, es de color verde. Listo. Entonces, planteo la misma ecuación que yo había planteado para 3 cuerpos hace un momento. Fíjate. Como ya tengo la plantilla, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Calor ganado es igual, ¿no? Por equilibrio térmico, puedo plantear esto. Lo planteo también acá. Por equilibrio térmico, el calor ganado debe ser igual al calor perdido. Como tú puedes darte cuenta, el cuerpo 1 gana calor, calor 1. El cuerpo 2 gana calor, calor 2. Pero el cuerpo 3 pierde calor, calor 3. O sea, la ecuación es similar. Calor ganado, el cuerpo 1 gana calor, el cuerpo 2 gana calor, el cuerpo 3 pierde calor. Por lo tanto, es válido eso. ¿Cómo reemplacé esto? ¿Te acuerdas? Lo reemplacé de esta forma, ¿no? Utilicé esta de acá. ¿Ves? En vez de escribir, como ya tengo la plantilla, lo puedo utilizar, ¿no? Reemplazando en la ecuación principal. Ahí está. Ahí lo puedo utilizar. Y utilizo esto, pues, precisamente. Ahí está. Reemplazando en la ecuación inicial, en la ecuación principal, esta de acá. En vez de calor 1, escribí masa 1, calor específico 1, temperatura final 1 menos temperatura inicial 1. En vez de calor 2, masa 2 por el calor específico 2, por la temperatura final 2, menos la temperatura inicial 2. Menos el calor que se pierde, masa 3 por el calor específico 3, por la temperatura final 3, menos la temperatura inicial 3. ¿Correcto? Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Reemplacemos. Pero antes de todo, ¿te acuerdas que habíamos dicho que los 3 cuerpos eran del mismo material? Entonces, eso implicaba que las densidades de los 3 cuerpos eran la misma. Pero eso se puede hacer extensivo a lo siguiente. No solamente las densidades son iguales, sino como son del mismo material, si esto es cobre y esto es cobre, los 3 tienen también el mismo calor específico. Es decir, podría yo plantear lo siguiente, que el calor específico del cuerpo 1, el calor específico del cuerpo 1 es igual al calor específico del cuerpo 2. ¿Por qué tiene que ser así? Porque los 3 tienen el mismo, porque los 3 están hechos del mismo material. Y el calor específico es un sello distintivo de un material. Si tú encuentras un material que tiene calor específico 3 y otro que tiene calor específico 3, los dos cuerpos o los dos materiales son lo mismo, porque tienen
el mismo calor específico. Es como su tarjeta de identificación. Entonces, por eso, como los tres cuerpos están hechos del mismo material, el calor específico 1 es igual al calor específico 2 y es igual también al calor específico 3. Calor específico 3. Y lógicamente, puedo escribir todo eso como calor específico. Eso solamente faltaba, ¿no? Introducir eso. Muy bien, ahí está. Entonces ya sabes, donde veas calor específico 1, reemplazarás calor específico. Donde veas calor específico 2, reemplazarás calor específico. Y donde veas calor específico 3, reemplazarás calor específico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, viendo este punto de vista, viendo esta situación, podemos entonces hacer el reemplazo acá. Bien, empieza un trabajo titánico, ¿eh? ya lo estoy viendo. Acá, a ver, vamos a escribir. Lo copio. Correcto, ya. Vamos a poner un tamaño más pequeño porque si no, no va a alcanzar lo que yo voy a reemplazar. A ver, en lugar de masa 1, busca la masa 1. Ahí está la masa 1. La masa 1 es esto. 4 tercios de pi por r cubo por d. ¿Correcto? Tengo eso. Entonces, en lugar de masa 1, voy a reemplazar eso. Lo reduzco de tamaño también, ¿no? Primero le quito ese amarillo y después lo reduzco de tamaño. Me fui a un tamaño número 12. Ahí está, lo he reemplazado. En vez de calor específico 1, acabamos de decir que el calor específico 1 es igual al calor específico 2 igual al calor específico 3. Es igual al calor específico. O sea, es igual a CE nada más. Temperatura final 1. Mira, recuerda, 1 se encontraba a 10 Celsius. O sea, temperatura inicial 1 va a ser 10 grados Celsius. Temperatura inicial 2 va a ser 10 grados Celsius. Temperatura inicial 3 va a ser 20 grados Celsius. Y las temperaturas finales de los tres va a ser la temperatura de equilibrio. Entonces, la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, correcto. La temperatura inicial 1, 10. Correcto, ahí está. Reemplazo la masa 2. ¿La masa 2 dónde está? La masa 2 está acá. 4 tercios de eso. De pi de 8r cubo por d. Un poco grande. Lo reduzco de tamaño nada más. Eso será la masa 2. ¿Qué hago? Lo reduzco de tamaño, le quito el amarillo y lo reduzco de tamaño. Como estamos trabajando con el tamaño 12, pues en el tamaño 12 lo escribimos. Ahí está. Listo. Tenemos eso. Ya, el calor específico 2. Los tres son el mismo material. Calor específico 2. La temperatura final de equilibrio, o sea, la temperatura final es 2, sería la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto? Porque en los tres casos está en la temperatura. El cuerpo 2 se encontraba con el cuerpo 1 junto, a 10. Pues acá debe ir 10. Bien, vamos acá. La masa 3. Busquemos la masa 3. Ahí está la masa 3. 4 tercios de pi por 27 r cubo d. Listo, muchachos. Vamos acá. Reemplaza la masa 3. Wow. Lo único que hago ahora es, ¿qué cosa? Le doy con color blanco y lo reduzco de tamaño. Lo reduzco de tamaño, me voy a tamaño número 12, porque con eso estamos trabajando ahorita, para que nos alcance. Ahí está. Calor específico 3, los tres son el mismo material, calor específico. Temperatura final 3, ya sabemos que es la temperatura de equilibrio. Y la temperatura inicial de 3, el cuerpo se encontraba a 20 grados Celsius, ahí está. Se encontraba el cuerpo 3 a 20 grados Celsius. Entonces acá será 20, ¿no es cierto? Acá será 20. Ok, listo, tenemos entonces todo eso. Bueno, hay que reducir la ecuación, ¿no? Pero antes de reducir la ecuación, yo puedo ver que puedo simplificar bastantes cosas. Por ejemplo, puedo simplificar 4 tercios aparece acá, 4 tercios acá y 4 tercios acá. Puedo simplificar. Aparece pi r cubo d, aparece pi r cubo d, aparece pi r cubo d. Aparece calor específico, aparece calor específico, aparece calor específico. Es decir, puedo simplificar bastantes cosas. A ver, veamos. Simplifico 4 tercios r cubo d. Ahí está. Estoy simplificando 4 tercios r cubo d. Donde aparezca también hago eso. A ver, fíjate. Aquí está 4 tercios pi, y acá está el r cubo. Solamente sobrevive el r cubo d. Solamente sobrevive el 8. El 8 no se va. Pero sí se va el r cubo y el d.
¿correcto? Aquí también lo mismo. Se va el 4/3, se va el 4/3 de pi, y se va el r cubo de. Y se va el r cubo de. Ahí está, r cubo de. Puedo observar que también está multiplicando calor específico, calor específico, calor específico. Por lo tanto, desaparece el calor específico. Lo voy a poner con otro color para que no lo vayas a confundir con el otro. Ahí está. Desaparece el calor específico. ¿Te parece que lo ponga con verde? ¿Sí? Se va calor específico aquí. Se va calor específico aquí. Ahí está, lo puedes ver. Y se va calor específico por acá. Listo. Entonces, mira, ¿cómo me queda la ecuación final? ¿Cómo me queda la ecuación final? Veamos el asunto. Me queda. A ver, veamos. Fíjate, se fue 4 pi r cubo de calor específico. Solamente me queda temperatura de equilibrio menos 10. Me queda entonces temperatura, no, es con subíndice. Me queda temperatura de equilibrio menos 10. Ahí está. Porque se fue 4/3 de pi r cubo de calor específico, temperatura de equilibrio menos 10. Acá me queda más. Veamos qué me queda. Mira, se fue 4/3 de pi, se fue r cubo de y se fue calor específico. Pero me queda acá 8. 8. Y ese 8 está multiplicando a, el paréntesis, temperatura de equilibrio menos 10. A un paréntesis que dice temperatura de equilibrio menos 10. Temperatura de equilibrio menos 10. ¿Ok? Listo. Todo esto igual. Aquí me quedó signo negativo, porque es menos calor perdido. Se fue 4/3, se fue pi, se fue r cubo d, se fue calor específico, pero me queda 27. 27 multiplicando al paréntesis, t de equilibrio menos 20. T de equilibrio menos 20. ¿Listo? Ahí tengo entonces esa ecuación. Mira, y solamente tengo puro temperatura de equilibrio. Lo demás se fue. Lo demás desapareció. Bueno, entonces ahora solamente introduzco en forma respectiva lo que está multiplicando cada uno de los paréntesis, ¿no? A ver, permíteme, por favor. Este 8 entra a multiplicar acá, ¿no? Sería 8 por temperatura de equilibrio, 8 temperatura de equilibrio. 8 por 10, 8 por menos 10, menos 80. Pero como ya entró el 8, entonces puedo quitar el paréntesis. Ahí está, lo quito el paréntesis. Ahora, el menos 27 va a entrar a multiplicar. El menos 27. Ahí está, entonces entra menos 27 por temperatura de equilibrio, menos 27 temperatura de equilibrio. Menos por menos, más. Y 27 por 2, 54. Con un 0, 540. Pero como ya entró, le puedo quitar el paréntesis. Ahí está, listo. Entonces junto solamente, exclusivamente temperatura de equilibrio. Ayúdame, por favor. Ya estamos en la parte final. Sería entonces, bueno, este menos 10 que está restando, pasa sumando como más 10. Este menos 80 que está restando, pasa sumando como más 80. ¿Correcto? Este menos 27, temperatura de equilibrio, este menos 27, temperatura de equilibrio, que está restando, definitivamente pasa sumando, más 27, temperatura de equilibrio. Bueno, lo arreglo y encuentro lo que me están pidiendo. Vamos por acá. Sería temperatura de equilibrio, 1 temperatura de equilibrio más 8 temperatura de equilibrio, eso me queda 9 temperatura de equilibrio. 9 temperatura de equilibrio más 27 temperatura de equilibrio, 36 temperatura de equilibrio. 36, me quedará 36. Esto puede sumar, pues, 1 más 8, 9, 9 más 27, 36. Acá me queda 540 más 10, 550. Y 550 más 80, 630, ¿no es cierto? Nuevamente, sí.
Me queda acá 550 más 80, 630. Listo. 630, ¿correcto? Tendríamos entonces ya la parte final del problema. Muy bien. Entonces, este 36 que está multiplicando debe pasar definitivamente a dividir. Y estamos en un proceso similar al que habíamos hecho anteriormente. 36 está multiplicando, pasa dividiendo aquí. Tendríamos entonces entre 36, ¿correcto? Bueno, ahora sí, vemos el valor final de la temperatura de equilibrio. No te olvides que la temperatura de equilibrio me debe salir en grados Celsius, dado que yo estoy viendo que todas las temperaturas están en grados Celsius. Entonces no me va a salir en grados Kelvin, o en grados Fahrenheit, o en grados Rankine. Tiene que salirme en Celsius, pues en Celsius estoy trabajando. Tendré entonces 630 entre 36. Eso me queda, a ver, 17.5 o 17,5. ¿17,5 qué? Grados Celsius. A ver, lo pongo en negrito y le doy el color verde porque eso siempre señala nuestra solución. Tal como tú puedes ver, esta temperatura de equilibrio es 17,5 grados Celsius. Veamos si concuerda con lo que hemos hecho. Aquí es 10 grados y aquí es 20 grados. Y la temperatura de equilibrio me queda 17,5 grados. Por supuesto que la respuesta es correcta. Porque se encuentra comprendido entre la menor temperatura y la mayor temperatura. Si me hubiese salido 27, 27 es mayor que 20 grados. Algo hice mal. Y si me hubiese salido 9 grados, u 8 grados, o 7 grados, algo hice mal, porque está por debajo de 10. Pero el hecho de que me salga entre la temperatura menor y la temperatura mayor hace posible de que yo pueda tener confianza en que la respuesta que he obtenido es válida. Entonces, fíjate que en este problema hemos aplicado los conceptos de densidad, es un problema completo. Hemos aplicado los conceptos de densidad, masa sobre volumen. Debíamos conocer que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Por eso me daban los radios, ¿correcto? Hemos aplicado el equilibrio térmico para plantear qué cuerpos ganan calor y qué cuerpos pierden calor. Y teniendo en cuenta que todos los cuerpos son del mismo material, las densidades de todos los cuerpos son iguales y los calores específicos de todos los cuerpos son iguales. Eso me permitió, en la última parte, como tú pudiste ver, simplificar, ¿eh? Simplificar. Simplifiqué calor específico, calor específico, calor específico. Simplifiqué 4/3 de pi por radio al cubo de, 4/3 de pi por radio al cubo de, 4/3 de pi por radio al cubo de, y los calores específicos, por supuesto. Y mira cómo se redujo. Todo se quedó solamente con la variable que yo quería encontrar y con los números que me estaban quedando. Bien, entonces eso es todo por hoy día. Gracias por haber participado esta noche. Te invito a que te suscribas al canal y aprietes la campanita de notificaciones para que te lleguen estos enlaces en forma directa y puedas participar o puedas ver otros vídeos que voy a ir produciendo. Bien, gracias. Nos vemos en la próxima.